Estamos con Pablo Pino, actual director de la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, es docente también de Flaxo y ha estado acompañando en estos días la apertura del trayecto de Flaxo que venimos realizando desde UPC. La idea es poder conversar con él sobre algunas transformaciones que se vienen produciendo en la escuela, así que bueno, te damos la bienvenida, Pablo. Dale, muchas gracias. Bueno, en esto de poder conversar un poquito sobre algunas de las transformaciones que ha tenido la escuela, hay un texto clásico para la literatura pedagógica que tiene que ver con la escuela como una maquinaria cultural, y entonces ahí lo que me interesaba poder preguntarte era de si en algún momento la escuela pudo triunfar como máquina de educar, ¿qué posibilidades tiene ahora de poder triunfar en relación a un desafío nuevo que tiene que ver con poder incluir a sectores que históricamente o han estado fuera de la escuela o han sido incorporados a la escuela a condición de negárselos en su identidad, ¿no? La pregunta es ¿qué puede hacer la escuela hoy? ¿No? ¿Cuáles son los límites de la escuela? Hay una cuestión que nos marca la historia, que es, como diría Fabi Cantilo, nada es para siempre, ¿no? Hubo un momento histórico en el cual las sociedades, claramente la sociedad occidental, inventó la escuela. Y así como la inventó una vez y apareció y no estuvo siempre, puede dejar de estar. Este es un desafío que tenemos. Hay que hacer como una evaluación política larga, importante, de si la escuela puede o no responder a los desafíos actuales. Yo creo que sí, pero creo que esa es la pregunta. La escuela no es un inevitable, es un constructo histórico. Como constructo histórico, así que un momento apareció, puede desaparecer. Digo, la escuela no vino de una vez y para quedarse, sino que hay que decidir que se quede. Yo voy por esa línea. Pero lo que quiero decir es que no va a estar porque sí, hay que volver a apostar a ella. Probablemente todo el dispositivo de funcionamiento escolar, la escuela funcionó, fue una impresionante maquinaria de inclusión social, mediante una base muy típica del siglo XX, que tenía que ver con la inclusión de los sujetos. La sociedad del siglo XX parece una sociedad que continuamente se expande, continuamente más gente ingresa a las distintas esferas. El mercado, la cuestión política, van entrando, de los pocos que votaban, van entrando nuevos sujetos, entran las mujeres, entran los obreros, entran los inmigrantes, se va ampliando el espacio político, se va ampliando el espacio económico, el espacio del consumo. Digamos, la sociedad, uno puede ver la sociedad del siglo XX como una sociedad en continua expansión, y a nivel educativo, un sistema educativo que iba expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose, presuponiendo la idea que estaba atrás, era que esto podía hacerse eternamente, que como unas políticas de planificación en cualquier plano, la sociedad podía seguir expandiéndose, y la condición era que los sujetos, para incluirse, aceptaran las pautas que proponía el marco de la inclusión. Digo, la escuela se basa en una contradicción muy interesante que Inés Dussel llama a la inclusión por homogenización, Beatriz Arlo llama la imposición de derechos. Son frases contradictorias que, para poder gozar de los derechos que habilita la escuela, uno debe adecuarse a dicho molde. Tiene que dejar afuera, o por lo menos ocultar, las marcas identitarias, las marcas externas al dispositivo escolar. Digo, el pibe al entrar a la escuela se vuelve alumno. ¿Qué implica ser alumno? Dejar, suspender, quitar, posponer otras marcas, otras cosas que este chico es además de alumno. El gran símbolo es el delantal blanco, digamos, que tiene la capacidad la capacidad igualitaria de volvernos de la ficción de igualdad, ficción en el sentido positivo, no de mentira, que nos vuelve iguales para que todos podamos llegar al mismo lugar, pero a su vez ese delantal oculta las diferencias previas. Es una contradicción que se funda la escuela, y esta contradicción, en vez de dificultar la actividad escolar, la potenció. La escuela se basó en esto. Todo el siglo XX se expandió con esta lógica. Lo que podemos ver que en las últimas décadas pareciera que ese modelo se agotó. Pareciera que lo que llamaríamos en términos económicos, los sistemas educativos no son elásticos. Hay un momento en el cual hay poblaciones a las que no logra incluir. Por más que formemos más maestros, por más que fundemos más escuelas, hay una población, hay sectores de la población que no ingresan. Y no ingresan no porque no pueden, no porque sean incapaces, sino porque el sistema no puede, porque esta posición de presuponer la negación o la suspensión de las marcas previas no se logra.
¿Qué quiero decir con esto? La escuela, tenemos que ser capaces actualmente de revisar las matrices escolares. Digamos, la escuela fracasa porque hace, con ciertos sectores, porque hace una propuesta en la escuela, estos sectores no tienen lugar. Digamos, así como en algún momento se inventó la escuela y la escuela pudo dar cabida a un montón de gente, digamos, y tuvo una capacidad democratizadora impresionante en las sociedades, tal vez hoy llegó a su límite. Hoy tenemos que ser capaces de modificar los formatos escolares, las gramáticas escolares llaman algunos, para poder darle lugar a estos sujetos que no se amoldan y no tienen por qué hacerlo a la matriz escolar. Ahí aparecen como dos tensiones muy fuertes. Por un lado, pareciera que una parte de las tensiones tiene que ver con reconocer a la educación como un derecho de los otros y en ese punto una obligación o una responsabilidad de la escuela para poder pensar cómo el otro se apropia de ese derecho sin tener que acomodarse. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con qué de lo común se sostiene en el marco del reconocimiento de las identidades previas y de todo lo que esa perspectiva homogeneizante negaba, aparece como un punto de tensión en la actualidad. Es que, exactamente, que ese es el desafío. Digamos, la ley 1420 es la educación común. Y la palabra común es una palabra que hemos olvidado un poco en el discurso actual y que yo creo que hay que recuperar. Hay que volver a pensar la problemática de lo común. La escuela homogeneizadora que hemos denunciado, cuestionado miles de veces y con motivos ciertos, tenía esta ventaja, que garantizar un común arbitrario, indudablemente, un común excluyente, ¿no? Recupero viejas ideas. Toda inclusión implica una exclusión, no es que se incluye o se excluye. Cuando yo decido incluir, algo estoy excluyendo, ¿no? Dimensión política, todo, digamos. Pero tenía esta capacidad de producir un universo común, que insisto, era arbitrario, era histórico y algo excluía. Pero lograba hacer esto. Me parece que cierto canto a la diversidad que se ha dado en las últimas décadas, que estuvo muy bien y que celebramos, también tuvo como efecto no buscado esta suspensión de la pregunta por lo común, que es la gran pregunta actual. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que más allá de lo que seamos, más allá de nuestras procedencias étnicas, mucho más allá de nuestras orientaciones sexuales, mucho más allá de nuestros problemas físicos, mucho más allá de nuestros intereses, nuestros gustos, etcétera, nuestras lenguas tenemos en común? Me parece que hay que recuperar, sabemos la respuesta que dio la escuela, sabemos la respuesta previa, que en realidad la escuela previa se movía usaba la categoría humanidad, diciendo que todos éramos humanos, pero que si uno avanzaba en el relato veía que la verdad que humanos eran muy pocos, que para cumplir con la condición de humano había que ser un montón de cosas. La verdad no éramos todos, había que ser hombre, heterosexual, burgués, blanco, sano, alfabetizado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, lo hemos denunciado y está muy bien. Ahora, de todas maneras, hay el potencial de dar una respuesta a qué era lo común, a pensar la humanidad. Yo creo que estas denuncias condujeron a olvidar el horizonte de lo humano. ¿Qué es lo que tenemos en común? Ya sabemos que somos diferentes, pero también tenemos algo en común. Creo que y eso es lo que puede hacer la escuela. Yo creo que todas las posiciones pedagógicas que plantean que la escuela debe basarse en la diversidad, se le pide a la escuela que algo que no puede hacer. La escuela puede respetar las diversidades, no solo puede, debe respetar las diversidades. Pero no sé si se puede fundar en las diversidades. La escuela es el espacio que va a garantizar una cultura común, que vuelvo a decirlo, es arbitraria, debe ser revisada cada tanto, deja cosas por fuera, pero es el lugar de lo común. Es interesante lo que vas planteando, porque si bien al principio comentabas cuáles son los límites que va teniendo la matriz original de la escuela, acá aparece como algo que se sostiene en el tiempo, que la escuela puede brindar, que tiene que ver con una referencia común para los diferentes en una sociedad, ¿no? ¿Qué otros rasgos te parece que de esa matriz original siguen siendo potencialmente democráticos e interesantes de sostener en relación a la escuela? Hay una marca fundante de la escuela, que es el espacio de la cultura letrada. La escuela sigue siendo el templo, no es la mejor imagen, pero es el lugar donde se conserva, se reparte, se distribuye y se transforma la cultura letrada. Creo que a leer y escribir se sigue aprendiendo en la escuela o en formas escolares, y la escuela sigue teniendo un impresionante potencial de enseñar, de acceder a todos a una forma cultural específica, que es la cultura letrada. Y en esto creo que la escuela no puede bajar los brazos. Digamos, la gente, más allá de buenísimas experiencias externas, la mayoría de la población sigue aprendiendo a escribir en la escuela, o sea, sigue cumpliendo su derecho al acceso a la escritura en la escuela. Esto es un elemento común que la escuela tiene que modificar. Por supuesto,
que son súper bienvenidas las nuevas tecnologías, porque en algún lado las nuevas tecnologías no son lo contrario a la lectoescritura, sino una nueva forma de leer y escribir. Nadie puede acceder a una computadora si no sabe leer y escribir, y probablemente lo que hacen, lo más que hacen los pibes en las computadoras es escribir. Claro, no es escribir lo que se suponía antes, pero esta cuestión, pero me parece que algo de lo común pasa por ahí, por una cierta versión de la historia que va a ser conflictiva, una cierta lectura de dónde venimos, que insisto es conflictiva, que va a ser muy bueno que la escuela enseñe distintas versiones, pero también que tome posición por una y que pueda fundamentarla. Creo que por ahí pasa lo común. Sí creo que tiene que construir espacios donde la diversidad se pueda manifestar y pueda estar, donde lo diverso no se vea como el enemigo, sino como algo distinto, y pensar más que nada las formas concretas. Uno puede ver cómo la literatura pedagógica ha generado una cantidad de términos en esta línea, la idea de trayectorias escolares, la idea de nuevos formatos, va hablando de esto, no tanto que el sujeto deba ubicarse, disciplinarse a la matriz escolar, sino ver cómo la escuela puede modificarse para poder alojar a estos nuevos sujetos que tienen derecho a estar y que la escuela tiene que enseñarles.